¿Qué tal, amigos y amigas de Jocks Sports? Bienvenidos a un nuevo Uno contra Uno y hoy tenemos con nosotros a Ramón Planes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien. Contento de estar aquí con vosotros y compartir este tiempo. Un placer también por parte nuestra tenerte entre nosotros. Cuéntanos un poco quién es Ramón Planes, la trayectoria que ha tenido. Sé que empezaste como jugador, más tarde como entrenador y hasta ser director deportivo, que es una experiencia, me imagino, inolvidable. Cuéntanos un poco esta trayectoria. Bueno, esta trayectoria muy Cuatro larga, pinceladas. pero básicamente Ramón Planes es un apasionado desde muy pequeño por situaciones también familiares del fútbol. Bueno, desgraciadamente me quedé muy de niño sin padre, ¿no? Bueno, y esa figura, pues, con mi tío, el hermano de mi padre, que era en ese momento directivo del Lleida, y luego se convirtió en presidente del Lleida, pues estuve muy apegado a él y era un niño que con 6, 7, 8, 9 años, 10 años, pues iba a ver todos los partidos, iba a los vestuarios, nació una pasión muy grande, ¿no? Que también la tenía mi padre por el fútbol. A partir de ahí, pues el sueño que tiene cualquier niño es ser futbolista y evidentemente yo también lo tuve y durante muchos años, ¿no? Estuve en todas las categorías inferiores, todos los equipos de las categorías inferiores de Lleida, desde alevines. Bueno, de hecho, en mi época no existía la categoría de Benjamín y recuerdo que estuve un año que solo iba a entrenar y no podía jugar porque no tenía la edad. Entonces estuve muchos años en las categorías inferiores de Lleida, menos un año que estuve por temas de mi madre, que era maestra. Nos fuimos a Manresa y estuve jugando en el Nàstic de Manresa. El resto de años como jugador en el Lleida. Luego jugué cedido por el Lleida en diferentes equipos de la zona de Lleida. Y bueno, sí que me di cuenta bueno, que tenía el nivel para poder jugar en ese perfil de equipos de tercera división o preferente, ¿no? De las categorías digamos, más modestas del fútbol, pero no me alcanzaba para jugar y ser profesional. Y muy joven, recuerdo que incluso tengo la anécdota que el último año de juvenil, siendo juvenil, le pedí al coordinador de la base de Lleida, un mítico, Puig Solsona, una persona muy carismática en Lleida, que en ese momento era el coordinador, que yo quería entrenar un equipo de niños. Entonces yo con 18 años jugaba en el juvenil de Lleida y entrenaba a un pre-Benjamín. Hacía las dos cosas. Ahora esto es muy típico, pero quizás antes no solía pasar. Ahora Sí, prácticamente todos los jugadores de la base siempre llevan, también hacen de efectivamente. Yo estoy entrenadores, pero hablando, quizás fíjate, antes, claro. hace 40 años de eso, o 30 y pico. Y nada, empecé, tengo guardada con mucho cariño mi primera plantilla, ¿no? Con algún mítico, como Jofre Mateu, que yo lo entrené siendo el Benjamín. Y, y a partir de ahí, pues bueno, sí que se empezó a gestar lo que es referente al fútbol. Tuve también un paso por el fútbol sala, porque me gustaba mucho, pero sí que ya empecé a iniciar un camino más dirigido a los banquillos, a entrenar. Entrené en muchos equipos de las inferiores de Lleida, la Levín, infantil, cadete del Lleida, como entrenador. Luego entrené en otros equipos de la comarca, Athletic Segre, entrené en Balaguer, y mi último paso, digamos, como entrenador fueron 8 o 9 años siendo entrenador. Lo hice en Trem, en Primera Catalana, y en ese momento yo creo que apareció algo que cambió mi vida, que era, dentro de lo que me aportó el haber jugado unos años y haber estado metido en todo el mundo del fútbol sala en Lleida, pues conocía a todos los equipos. Teníamos chicos de Brasil, brasileños, ¿no? Que eran los extranjeros, y hice muy buena relación con un jugador brasileño que tuvimos ahí en Sicoris, en fútbol sala. Y bueno, un día, mientras yo era entrenador del Trem en Primera Catalana, pues cuando te llaman para felicitarte las Navidades, me acuerdo perfectamente, me dijo: oye, tú siempre que eres, ¿no? Tienes tanta pasión por el fútbol y siempre estás
pendiente de querer buscar cosas nuevas y durante toda esta época yo había ido varias veces ya, incluso viajado por mi cuenta a Sudamérica para ver fútbol. O sea, una persona que aprovecha sus vacaciones para cogerse un avión y irse a Sudamérica a ver fútbol, eso lo había hecho muchas veces. De hecho, la primera vez, y a veces cuando cuento, ¿no? La primera vez que yo voy a Sudamérica fue a Uruguay. Yo tenía 19 años y me fui a estar 40 días en Uruguay sin conocer a nadie, porque me apetecía, porque pensaba que era un país a través de un amigo mío que me había hablado mucho del fútbol uruguayo, y con 19 años en el mes de junio, cuando la gente acaba las vacaciones, pues digo, pues me voy a conocer el país y me voy a ver fútbol ahí, ¿no? Entonces, esa inquietud que yo siempre había tenido, este amigo mío brasileño pues también la había percibido, y en esa llamada de felicitación de Navidad me dice, escúchame, ¿te apetecería venir a Vasco de Gama a entrenar a los niños? Tengo un coordinador que es amigo mío, le he hablado de ti, me ha dicho, oye, que encantado. Y nada, pues ahí está la hemeroteca, porque alguna vez incluso hay algún artículo bueno que me gusta mucho, donde bueno, ¿no? Ramón Planes deja el tren y se va al Vasco de Gama, ¿no? Bueno, me iba al Vasco de Gama de alevines. Y tomé esa decisión, que creo que fue un antes y un después, porque dejé, digamos, el fútbol como entrenador más local, me fui hacia una aventura desconocida, que entendía que me podía aportar muchas cosas en mi futuro. Estuve un año en Brasil entrenando en las inferiores, y a partir de ahí volví a España, volví a Mallorca, concretamente a Manacor, para trabajar equipo de ahí a través de unos amigos que yo tenía y poderme sacar el título de entrenador nacional. Y el año siguiente apareció una oferta de Hospitalet para incorporarme al staff del primer equipo del Hospitalet. En ese momento el entrenador era Miguel Corominas. Me llamó, nos conocíamos de su etapa como entrenador en el Lleida, y él me llamó y ahí empezó todo, ¿no? Empezó mi carrera, digamos. No existía la figura, esto fue el año 98, 99, no existía la figura de director deportivo ni secretario técnico en absoluto. Y bueno, dentro de mi parcela en el cuerpo técnico, donde estaba Miguel Corominas, donde estaba segundo entrenador mítico del Barça, que es Paco Clos, y el preparador físico, el actual preparador físico, bueno, durante muchos años y actualmente de Rubi, Xavi Gil, que era ese cuerpo técnico, más Ramón Planes, miembro del cuerpo técnico. Yo pues, hacía un poco el análisis de los rivales, y ahí empezó a surgir esa inquietud en mí de descubrir jugadores, de formar plantillas, de poder ejercer esa figura más de secretario técnico, y se me dio la oportunidad al año siguiente de ser el secretario técnico del HOSPI por parte del presidente, de Miguel García, y ahí empezó todo. Ahí empezó luego ya todo lo que vino después, ¿no? De Hospitalet, Santander, Alavés, Lleida, bla, bla, bla. Y esa es un poco mi historia. Me imagino que, como has comentado anteriormente, nace la figura del representante a partir de una necesidad. Antes no se tenía esa figura, es decir, había el presidente, el staff, los entrenadores, y quizás faltaba esto, una figura que uniese un poco los deseos del presidente con lo que necesita el entrenador, y a partir de aquí es cuando tú mismo quizás detectas no es problema, pero esta oportunidad, ya te gustaba el hecho de hacer todo esto, y ves ahí que hay como una oportunidad muy buena para desarrollarte en este ámbito. Sí, era algo, me llamaba a entrenar, tengo que reconocer que me llamaba a entrenar, que disfrutaba entrenando. Tengo un montón de anécdotas. Cuando estaba en el Hospitalet, en los años que estaba yo en Hospitalet, que estuve 4 temporadas en el cuerpo técnico del primer equipo, quería entrenar y entrenaba al alevín del Hospitalet, y mi ayudante era García Pimienta, o sea, que era jugador del Hospitalet en ese momento. Uno de mis mejores amigos. O sea, fíjate si hay historias mezcladas, ¿no? Entonces yo estaba en el primer equipo y a mí no se me caían los anillos en absoluto por ser miembro del primer equipo, del staff del primer equipo y secretario técnico y entrenar un alevín. Pero luego vas descubriendo qué es lo que más te gusta, ¿no? Qué es lo que más te gusta, dónde tú te ves realmente más realizado. Y sí que es cierto que incluso teniendo propuestas para poder ser entrenador, ¿no? Propuestas de aquí, de la zona de Cataluña. Me percibí
que esa labor de secretario técnico, esa labor de gestionar un cuerpo técnico, las necesidades de un cuerpo técnico, gestionar un presupuesto, en ese momento un presupuesto muy bajo que teníamos en el Hospitalet. Recuerdo perfectamente que me encantó el Hospi en ese momento en Segunda B, que era una Segunda B muy, muy fuerte. Era uno de los presupuestos pues, más modestos de la categoría y teníamos que inventarnos cosas. Entonces, pues inventar, no sé, un jugador que estaba en Tarrasa y que no jugaba, que era un portero, que lo tenían de tercer portero, y yo digo, me encanta este portero y yo le voy a dar la oportunidad, que se llamaba Navarro, y firmarlo y el jugador hacerlo muy bien, o no sé, ¿no? O sea, descubrir jugadores, eso me empezó a llamar mucho la atención y a llenarme, realmente a llenarme, y luego, sobre todo, ver que tenía esa capacidad que no es fácil, ¿no? De poder gestionar ¿no? el día a día y la presión de lo que significa pues, una directiva, ¿no? Un presidente, una directiva, donde te están demandando muchas cosas, donde cuando pierdes, pues muchas veces en el fútbol es así, te cuestionan todo, y un cuerpo técnico también lo tienes que apoyar y aconsejar. Entonces, ese punto donde creo que es muy importante el ser emocionalmente estable e inteligente para poder unir ambas partes, también creo que se me daba bien. Y bueno, nada, y se desarrolló, pues tuve claro de que me gustaba mucho lo que estaba haciendo y que no era consciente hacia dónde podía llegar. No, la verdad es que Claro, ¿en qué momento, es decir, en qué momento detectas, porque estamos hablando de que en Hospitalet empiezas, notas que te empieza a gustar todo el tema de la gestión, de la presidencia, de todas estas cosas, ¿en qué momento detectas de que te puedes ganar muy bien la vida con esto no, o que de verdad puedes dar el salto como más tarde fue a Primera División? ganarme la vida nunca lo pensé, la verdad, ni ahora, ni hoy. El tema no me mueve en absoluto, como todo el mundo, nos gusta sentirnos valorados a todos los niveles económicamente, pero es algo, no me mueve, me mueve la pasión que tengo por mi trabajo. Tengo mucha pasión, quien me conoce, quien me ha visto trabajar y quien me está en el día a día, incluso hoy, yo estaba hace muy poco, cenando a solas, ¿no? Con un director deportivo de mucho nivel, de Premier League, ¿vale? Y me decía, que también lleva años, y me decía, ostras, Ramón, me sorprende mucho de ti que después de tantos años, que llevas 23 o 24 años como director deportivo, tengas esa pasión. O sea, estás aquí hablando de fútbol, se te brillan los ojos. Me encanta mi trabajo. O sea, realmente soy un afortunado. Entonces, eso sí que lo sentí, lo percibí. Luego, que fuera una manera de ganarme muy bien la vida o no, no sé. No tenía... Creo que uno siempre tiene que ir superando etapas, ¿no? Entonces, tuve un reto, que es Hospitalet, luego tuve un reto increíble que fue venir de Hospitalet a Santander. Cuando yo llego al Racing de Santander en enero, último clasificado, con una situación en el club increíble a nivel, bueno, parecía un volcán, con la llegada de Dimitri Peterman y el equipo último clasificado, y con un contrato de 6 meses. A mí me contrataron 6 meses. Oye, si va bien, bien, y si no, pues nada, te vuelves para casa. Con un hijo, tengo 3 hijos, mi hijo mayor en ese momento tenía 2 meses, y me fui para allá. Digo, oye, que sea lo que Dios quiera, pero yo tengo que aprovechar esta oportunidad que me están brindando de ir a un equipo de primera división, sabiendo que puede ser que vaya mal. Entonces, mi primer reto fue hacerlo bien ahí y que la gente, que todo el mundo percibiera que yo era un buen profesional y hacer bien mi trabajo. Y eso, al final, ¿qué pasó? Pues que acabó los 6 meses y me renovaron 3 años de contrato en Santander, los cuales cumplí, bueno, estuve 2 años, ¿no? En Santander. Por lo tanto, retos que vas superando, y cuando firmó en el Español, firmó como miembro de la Secretaría Técnica, pero cuando asumo la dirección deportiva como director deportivo, el equipo iba último clasificado. Dimite Paco Herrera como director deportivo, el equipo último clasificado, tercer entrenador. Mauricio Pochettino coge el equipo en ese momento como tercer entrenador. Todo el mundo daba el Español en segunda división. Dani Sánchez me dice, ¿quieres coger la dirección deportiva?
ya tenía experiencia en otros clubes, pero sí, por supuesto que asumo esa responsabilidad. Y en ese momento lo único que pensaba en hacerlo bien, en cumplir, en hacer muy bien mi trabajo. Y bueno, fueron pues 4 temporadas magníficas, nos salvamos. Y fueron 4 años magníficos con Mauricio, donde dentro de todas las dificultades que teníamos, creo que dejamos ahí pues una huella, ¿no? Y yo creo que es continuamente el saber que estás delante de un nuevo reto y ese reto te lleva a crecer, ¿no? En el Barça tuve un momento muy complejo como director deportivo, también entré como miembro de la Secretaría Técnica con Erika Vidal y Pep Segura, y luego fueron sucediendo cosas. Todo el mundo sabía que el Barça estaba inmerso en un momento de cambio, ¿no? De fin de una etapa, y todo el mundo, la verdad que le tenía mucho miedo, ¿no? Al post, todo lo que ese equipo había ganado. Y bueno, me tocó vivirlo después del 2-8 en Lisboa, donde tuve que asumir la dirección deportiva del club con Ronald Koeman. Y también pensé lo mismo, lo que he pensado, ¿no? Cada uno en su nivel, que era un nuevo reto y que tenía que estar centrado en hacerlo bien, hacer bien mi trabajo, ser como yo soy, entender el fútbol, sea en el Hospitalet o sea en el Barça, como yo entiendo las cosas, como es mi esencia, como entiendo el fútbol, y que no me tenía que tampoco, evidentemente, sabiendo la grandeza de cada club y que cada club es distinto, pues que tenía que apostar por jugadores jóvenes, por jugadores en los que yo creía, que estaba convencido que irían bien, y que quizá desde lo que más feliz y orgulloso me siento de haber sido yo, haber sido valiente y haber sido atrevido como he sido en todos los sitios y como sigo siendo, ¿no? Y creo que una cosa te va llevando a otra. Has tocado varios equipos muy interesantes, como el Español, el Racing de Santander. A lo largo de tu trayectoria también has pasado por Getafe, Elche, Rayo. Hay un montón de equipos. Has comentado también el Barça, pero me gustaría saber, evidentemente tú como profesional tratas los mismos equipos por igual o los mismos retos por igual, pero el nivel de exigencia debe ser muy distinto, porque desde fuera se percibe que el hecho de trabajar en un club como por ejemplo que no tenga expectativas tan altas como el Barça, un director deportivo está más a la sombra y puede hacer más como su tarea de forma tranquila y que no hay tanto riesgo de fallo, pero luego claro, en el Barça parece que se valora más cuando algo falla, este director deportivo ha llevado a este jugador que ha sido un fracaso, que cuando se acierta, ¿no? Es un poco la sensación de fuera. ¿Tú también la percibes como director deportivo igual? A ver, está claro que la magnitud de los clubes hace que, ¿no? que la exposición sea mucho mayor y que ante esa exposición mayor que tienes, pues tienes más exposición también para el halago, ¿no? Y cuando haces algo bien se le debe una resonancia más grande, y cuando cometes un error, pues también, ¿no? Se te penalice. Pero ahí es donde realmente creo que está la seguridad en uno mismo. No puede estar pendiente de esto, no puede estar pendiente de que si como la exposición es mayor o la repercusión es mayor, no ser tú. Si no eres tú, yo creo que tienes más posibilidades de equivocarte. Entonces, yo me siento, repito, en el Barça. El Betis es un club enorme, un club de una dimensión que a mí lo sabía, pero estando dentro me ha sorprendido muchísimo porque tiene una repercusión por la calle, la gente, es brutal. Y he seguido siendo yo. O sea, yo cuando hacemos unas apuestas como Sergi Altimira o Chadi Riad, yo entiendo que es una apuesta muy importante, que son jugadores que no han jugado ni un minuto en Segunda División A y que puede ser que no funcionen. Y bueno, pues si no funcionan, yo soy consciente antes de firmarlos de que me van a apuntar como ¿no? Una mala gestión o como que no he valorado bien a este futbolista respecto a la dimensión del club. Por lo tanto, pero a veces sale bien y a veces sale mal, ¿eh? O sea, no siempre me ha salido bien, pero sí que me siento un poco contento conmigo mismo y feliz de ser yo siempre en cualquier escenario, ¿no? Y creo que en cualquier escenario tienes que tener esa capacidad, porque creo que y pasa lo mismo con los jugadores y pasa lo mismo contigo, que evidentemente no es lo mismo estar aquí, ¿no?
la forma tan agradable que estamos, que si nos estuvieran viendo, no sé, 100 millones de personas, tendrías que ser y hacer la entrevista de la misma manera que me la estás haciendo. Entonces yo creo que eso marca la diferencia en cualquier profesión y me ha servido también este tipo de retos para conocerme a mí mismo, para ver que soy capaz de hacerlo, que no tengo que realmente mi naturaleza y mi esencia es esa. A nosotros danos un par de meses que llenamos teatros en un momento, ¿eh? Seguro, seguro. Has tocado un par de jugadores muy interesantes, como los dos del Betis de Chadi Riad y Sergi Altimira. ¿En qué se basa un director deportivo a la hora de fichar? ¿Depende mucho del club donde estás? ¿O qué inputs intenta recibir, en este caso, Ramón Planes, para fichar a un jugador y que esté prácticamente 100% seguro de su apuesta? Bueno, primero que en el equipo exista el espacio y la necesidad. Eso es lo más importante. Creo que construir un equipo es un arte. Hoy estamos acostumbrados y en el fútbol de antes, gente más mayor que nos estará escuchando, viendo, pues se sabía las alineaciones durante 2 o 3 años de memoria, ¿vale? Ahora esto es casi imposible, porque el fútbol ha evolucionado tanto, hay mucha presión, hay mucha... El mercado se mueve, los agentes, los jugadores tienen mucha más prisa, entonces es difícil recordar de memoria, ¿no? Recordar de memoria un equipo, ¿no? Eso hace que creo que se le ha perdido valor a la hora de constituir una plantilla. Que somos demasiado alegres, que viene gente y hace, mira, yo he hecho mi plantilla aquí con esta aplicación y tal, y me ha quedado fenomenal. Fantástico, y es una aplicación, es muy fácil hacer una plantilla, ¿no? Pero realmente, cuando yo analizo algunos equipos que han tenido éxito, ves que han sido plantillas muy bien construidas, muy bien pensadas. Un jugador puede valer para un equipo, pero para otro no. Entonces, primero hay que ver qué es lo que necesita el equipo. Y cuando el trabajo de un director deportivo y de una área de scouting es conocer el mercado. Entonces, cuando conoces el mercado dices, ostras, yo creo que el Betis, necesitamos un central joven, tenemos 3 centrales de un perfil, creo que nos viene bien un central joven que nos dé lo que estamos buscando. Cuando voy a buscar los centrales jóvenes que hay en el mercado, creo que, por ejemplo, Chadi Riad, por el perfil de juego del Betis, que es similar al del Barcelona, por la madurez que yo conozco de Chadi, es una persona, a pesar de su juventud, muy madura, que creo que luego lo tienes que ver ahí, pero por eso lo firmamos, que creo que va a saber competir y convivir con la presión de jugar en el Villamarín, con esa camiseta, pues hay una serie de circunstancias que hacen que crea que reúne los requisitos para poder jugar con nosotros, porque estamos buscando eso, ¿no? Quizá en otro equipo, pues quizá, no sé, si hubiera estado, no sé, me lo invento, en otro equipo, pues en el Valencia, pues quizá no hubiera ido por Chadi, hubiera ido por otro perfil de jugador distinto, más de otra forma de jugar. Yo creo que hay que analizar muy bien el contexto, el equipo y repito que el crear una plantilla se necesita de un análisis y no le tenemos que ver como con esa alegría que hoy en día todo el mundo en el fantasy crea plantillas, que está muy bien, pero luego tienen que tener ese, ¿no?, punto de estar compensadas, de que te den un poco lo que te estás buscando, ¿no? Dentro de este análisis que comentas a la hora de confeccionar una plantilla, ¿cómo de importante es lo que sucede fuera del terreno de juego? Es decir, el entorno de un jugador, hoy en día las redes sociales, cómo afronta las críticas, ¿cómo de importante es todo el envoltorio que tiene un jugador a la hora de que Ramón Planes decida o no fichar, o si ha pasado algún caso de decir, este jugador no me interesa por todo lo que lleva detrás? Hombre, es importantísimo. Hoy en día es importantísimo. Es algo que, por ejemplo, en mis inicios, ¿no?, yo he vivido también la transformación del fútbol, porque empezamos, ¿no?, como editor deportivo en el 2000, 2001, tal, y todo eso no existía. Y ahora todo ha cambiado y la sociedad evoluciona y los jugadores de 18, 19, 20, 21 años, 17 no son los mismos hoy, ¿no?
ni se rigen bajo los mismos parámetros que se regían antes, y nos tenemos que adaptar a ello, nos tenemos que adaptar. La gente que al final gestionamos grupos humanos y firmamos jugadores y incorporamos a jugadores, eso tiene una importancia capital, y la importancia capital que hoy figuras como, para mí, básicas en la psicología, a la hora de tener, ¿no?, ese tipo de ayuda por parte de un staff de gente que sepa gestionar todo eso, que te dé también, ¿no?, esas herramientas al staff, a los jugadores. Yo creo que ese análisis de su entorno, de su día a día, de familiar, personal, te dan, te, te da mucha, te da mucha información sobre el jugador, y también te da mucha información para poder... es algo muy bonito el coger un jugador con potencial, el firmar un jugador con potencial, y el ver cómo ese jugador se desarrolla y cómo evoluciona y cómo llega a lo que tú, cuando lo firmas, sobre todo con los jugadores jóvenes, lo que tú crees que puede ser. Pero eso no es, eso necesita que el club, ¿no?, que el staff, que el área deportiva esté dándole un soporte. El otro día leía una cosa que me gustó mucho, ¿no?, sobre Red Bull, que seguramente la academia de clubs de Red Bull para mí es la mejor del mundo en la búsqueda de talentos, jóvenes desconocidos. Yo la visité en Alemania y luego también en Austria, en Salzburg, y me quedé encantado de cómo trabajan en sus ciudades deportivas, y destinan el 60% del tiempo con los jóvenes al trabajo individual y el 40% al trabajo en equipo. Y a mí me parece es un gran acierto, que rompe tabús en el fútbol, porque en el fútbol estamos acostumbrados a que son las horas que entrenamos con el equipo, y luego sí, evidentemente, hacer un pequeño refuerzo a nivel más individual, pero creo que hoy precisamente los jóvenes necesitan eso, necesitan que se les ayude, se les dé herramientas. Y en el aspecto humano, donde quizá nosotros, nuestra generación, pues bueno, tuvimos un punto más ¿cómo te diría?, de carencias en algún aspecto, y eso hacía que por nosotros mismos tuviéramos que desarrollar las habilidades. Hoy, y estoy a favor absolutamente de la evolución, de la tecnología, ¿no? Yo veo a mis hijos y digo, joder, ojalá lo hubiera tenido yo, pero sí que es verdad que nos resta en otras, ¿no? Por eso es importante que el club aporte todo lo que el jugador necesita, que no le da a la sociedad. Me imagino también que es muy importante, siguiendo un poco este hilo, el tratar de forma bastante personal a los jugadores, ¿no? Porque al final es un hecho muy importante, pueden estar pasando por malos momentos o por situaciones más complicadas, y el hecho de conocerlos quizás un poco personalmente, que se sientan a gusto, que se sientan cómodos. Al final, fuera de micros, también nos has comentado algún ejemplo, como a la hora de fichar Osvaldo para el Español, quizás venía de 2 temporadas malas, pero tú sabías que era una apuesta personal que podía rendir. Entonces es como muy importante usar todo este empaque para tratar de sacar toda la información posible y ayudar al jugador o fichar a un jugador. Yo creo muchísimo, muchísimo, muchísimo en... Te diría que es, bueno, para mí en el día a día, la cercanía con el jugador, bueno, con el cuerpo técnico, evidentemente, es importantísimo, clave, y creo que son los que comandan y son los que hay que dar... Me digo que en un club de fútbol, en el día a día, los importantes son el cuerpo técnico y los jugadores. Los demás estamos todos para ayudar al cuerpo técnico, al entrenador, que está muy solo muchas veces, ¿no? Muy solo, muy en la exposición, y a los jugadores. Estamos para ayudarlos, y esa ayuda se debe hacer desde la cercanía, desde saber, desde tocar, desde saber estar, desde cuando a veces uno necesita ayuda o a veces necesita un poco su espacio como jugador. Pero sí, en un mundo donde, lo decía, ¿no?, anteriormente, donde todo va tan rápido, donde hay una serie de elementos que no los critico, que son necesarios, como los agentes, como todos los movimientos en los jugadores, de traspasos, de dinero, que antes existía mucho menos que ahora. Y eso hace que a veces el mismo jugador pues le dé un valor más comercial a todo,
yo creo que tenemos que volver, o al menos tenemos que hacer ¿no? un contrapeso, las personas que estamos en el día a día de un club, de ser humanos, de ser muy humanos, de estar muy cerca de ellos, de que esto no se trata de un business. Claro que se trata de business, lógicamente, y se trata de hacer buenas operaciones y que los clubes sean sostenibles, pero realmente creo que no debemos olvidar de dónde venimos y que somos personas, que tenemos sentimientos, que hay presión y que para que un jugador rinda tiene que estar lo mejor posible y ahí es donde tenemos que ayudar. ¿Ponen las cosas muy complicadas los agentes o no, los representantes en este caso? No, la verdad es que tengo buena relación con los agentes, los entiendo. Es verdad que, a ver, ¿cómo te diría? Me gusta ver cuando hay algún agente me gusta ver los agentes que se dedican a desarrollar las carreras de los jugadores. Si yo fuera agente, que no lo seré, pero siempre les digo, me dedicaría a decir dónde está este jugador mío y qué plan tengo para él, cómo desarrollo su carrera. Ahí les pueden ayudar. Cuando veo agentes que hay decisiones, pues bueno, y una la diré públicamente, no me importa decirla porque además porque se lo ha dicho a los afectados, ¿no? Pues como el caso, me entristece mucho el caso de Ilaix Moriba. Ilaix era un jugador con unas condiciones brutales, un chico titular en el Barça con Koeman, con 17 años y jugador importante, en un proceso de renovación de contrato, donde él mismo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, donde yo subía a Ilaix al despacho de Ronald Koeman, que para mí también, ¿no? Y lo digo, ¿no? Porque si no sale luego en la entrevista, creo que hizo una labor brutal y que ha sido una persona que no se ha sido demasiado justa con él, porque él se comió una etapa muy, muy complicada y él apostó por todos los jóvenes sin ningún tipo de excusa, poniéndolos. Y recuerdo, porque con Ilaix, cuando lo subí, digo, el míster quiere hablar contigo, y Ilaix, no te vayas porque vas a jugar conmigo, vas a jugar. O sea, te estoy diciendo que vas a jugar en el Barça, con 17 años, en el primer equipo del Barcelona. Pero ya estaba todo, ¿no? Todo lo que era el entorno a nivel de representantes en ese momento. Habían abducido un poco al chico a hacerle ver que no, que lo mejor era que se fuera y buscara otra oferta, que se fuera a otro equipo en Alemania y por un tema más económico, donde había un beneficio para... No se miraba tanto la carrera. Entonces eso sí que me entristece y ha pasado, pasa y pasará. Y bueno, te diría que es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Con lo que hay que convivir. Al final es una frase que hemos escuchado muchísimo, que cuando se produce un traspaso tienen que estar como contentas las tres partes, ¿no? El club vendedor, en este caso el jugador, y el club comprador. Pero por lo que comentas, y es una obviedad, no solo en el caso Ilaix, pasa muchísimo que por intereses, por distintas cosas, no acaba sucediendo lo que las tres partes quieren. Pero bueno, esto me imagino que forma parte de todo el entramado del fútbol. Cuéntanos un poco dentro de los despachos cómo sucede una transacción. Es decir, por ejemplo, en el equipo en el que estás se necesita un jugador. ¿Qué alarmas activan o cómo se gesta todo el fichaje de un jugador? Es decir, hay como distintos grupos A, B, C de prioridad de jugador por esa posición. Activas distintos mercados dependiendo de lo que te interesa. ¿Cómo funciona todo esto dentro de un despacho? Bueno, la gente cree que se trabaja en verano. Y en verano evidentemente es la época donde se ejecutan las cosas. También te diría que particularmente me gusta ejecutar las cosas antes. No en todo, evidentemente, pero sí en cosas que tengo muy claras y también muchas. No sé, recuerdo, por ejemplo, Joan Verdú. Joan Verdú estaba firmado por el Español 6 o 7 meses antes de que llegara, porque, bueno, sabía de su situación en el Depor, creía que era un jugador que nos podía venir muy bien en el Español y nada, lo firmamos y sería Altimira. Jaime Mata en el Getafe estaba haciendo un montón de goles en Valladolid en la primera vuelta y nada, y lo firmamos en enero y la gente no lo sabía y luego seguía haciendo goles, que hizo un año brutal en Valladolid y estaban especulando y ya nosotros habíamos... Entonces, creo que la gente focaliza mucho en el verano, pero el trabajo hay que hacerlo durante todo el año y luego es una organización, ¿no? Organizar bien un departamento de scouting, organizar bien
el seguimiento de campeonatos, de ligas. También mi visión sobre los departamentos de scouting durante los años ha cambiado mucho. Tenía una idea y luego ha evolucionado. Yo creo en los departamentos de scouting con poca gente. Cuando en mis inicios pensaba, yo mismo tenía la teoría de que había que controlar todo y que teníamos que tener un montón de gente viendo todo. Y luego me he dado cuenta que no, que creo que tienes que controlar unos mercados concretos con un determinado número de personas que te ayuden, no muy numerosa, que sean como tú, atrevidos, valientes. Yo quiero los scouts que vengan y que me vengan a decir, Ramón, hay que firmar este jugador, hazme caso, hay que firmar. Y luego, evidentemente, es una decisión del club, del entrenador, con el director deportivo, el firmarlo o no. Pero ese control del mercado creo que es muy importante que se haga durante la temporada. Y a partir de ahí, pues, lo que te he dicho antes, ¿qué necesita el equipo? A veces yo quiero firmar a un portero y resulta que tengo, porque me gusta muchísimo ese portero, pero no hay espacio para ese portero, porque tengo 2 buenos porteros y en ese momento no lo puedo firmar. Lo puedo tener en esa prioridad en el momento que suceda algo con uno de los porteros que tenga, que sea el primero, si aún está en el mercado. Pero eso es un poco, ¿no? Los timings en el fútbol tampoco hacen de que... Me ha pasado mucho y creo que no es una buena decisión porque no eres honesto tampoco con el jugador el firmar un jugador que sabes que no necesitas o que sabes que ya su posición es cubierta. Al final eso es un fracaso. Los timings son importantes. Es vital en este caso también poder hablar con el entrenador de las necesidades y de todo. Hablabas un poco de los mercados. Parece que hay una conexión especial entre Ramón Planes y el mercado sudamericano, sobre todo con jugadores uruguayos, y vemos un poco todo el historial. Bueno, ya desde entrenador fuiste al Vasco de Gama. Hay un nexo ahí interesante porque realmente hemos visto el listado y hay un montón de jugadores que si quieres puedes ir señalando tú, pero o sea, a bote pronto recuerdo, no sé si Araujo es uno de ellos, Oliveira es otro, hay muchísimos. Sí, bueno, explicado, con 19 años me fui 40 días a Montevideo. O sea, cogí el avión y me fui 40 días a ver fútbol. Era juvenil en el Lleida y bueno, aproveché el verano, el descanso para irme a ver fútbol. Entonces, es verdad, Sudamérica me tira mucho, es un mercado que me gusta. Poco es como yo veo el fútbol, ¿no? Me gusta esa pasión, yo soy una persona también muy pasional, ese sentimiento que no se ha perdido, que quizá en otros mercados o en otros países se ha perdido ya, y tú ves ahí esa pureza, ¿no? Esa pureza que existe en el fútbol con esas carencias que a veces tienen, pero que lo suplen con ese amor por el deporte, esa supervivencia que es el fútbol para ellos. Y sí, la verdad que tengo que reconocer que tanto Argentina, Uruguay muchísimo, es un país que me encanta, Brasil también, porque creo que Brasil hay un talento enorme, un talento brutal a nivel ya genético, de manera de entender el fútbol, la vida, donde tenemos que ir a buscar. Yo siempre digo que un director deportivo que hace es ser un buscador de talento, ser un buscador de oro. Entonces, cuando el oro, ¿no? Cuando los buscadores de oro de siglos atrás iban a lugares donde sabían, ¿no? O se hablaban unos a otros de que en ese río pues había oro y bueno, y tienes que ver mucho y ver mucho y ver mucho y ver mucho. De repente ves que aparece ese jugador distinto, ¿no? Y bueno, es evidente que también hay otras partes del mundo y hoy en día salen grandes jugadores de cualquier parte del mundo, pero toda esa cultura, que eso viene de muchos años atrás, que tiene Sudamérica respecto al fútbol, igual que España, que en España hay grandísimos jugadores y hay lugares como Andalucía, Cataluña, no sé, Canarias, donde hay un talento brutal, pues es donde debes estar, donde debes focalizarte. De hecho, hemos tocado el tema de Uruguay. Me voy a lanzar ahora un triple, porque buscando información he leído, veremos si es cierto o no, que Ronald Araujo lo tenías prácticamente o estaba prácticamente hecho con el Getafe, pero que finalmente el hecho de que tú fueras hacia el Barça hace que cambie de planes y lo fiches para el Barça Athletic. No sé cuánto hay de cierto en esto que he leído o si es totalmente falso. No, es cierto. Sí, es cierto. Yo, a través de Sergio Cabrera, que es un entrenador uruguayo, papá de Leandro Cabrera, actual jugador del Español. Yo había tenido a Leandro Cabrera en el Getafe
Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho cuando estoy con gente de fútbol que viene de fuera preguntar y eso, ¿no? Inquieto, oye, ¿qué? ¿Hay algo? ¿Y hay algún jugador? O le pregunto por un jugador y entonces él me responde, no, este jugador bien, pero hay... Entonces él me puso en la pista de un jugador que él había entrenado y me dijo, mira, hay un jugador que creo que es distinto. Y siempre digo, ¿no? Con el tema, igual que pasó con Pedri, con Ronald Araujo, esa información que yo recibí la recibieron otros clubes de España. Ahora no voy a decir nombres, pero otros clubes de España recibieron esa misma información sobre Araujo. De que había un chico en un Uruguay, un equipo muy pequeño, con unas condiciones físicas fantásticas como defensor. Y nada, yo lo vi y bueno, yo ya tenía decidido, porque eso también es verdad que me conoce, que cuando yo veo un jugador y me gusta, ya voy a por él. Y bueno, tengo anécdotas el otro día, por ejemplo, con un jugador, ¿no? Sé que las anécdotas gustan en este tipo de programas, no voy a decir el nombre del jugador, pero es un delantero y le dije, oye, no hagas ningún gol más ya. No, pero si solo llevo 8, da igual. No hagas más porque si me vas a complicar la vida. Acaba con 8 goles y entonces el año que viene yo te voy a firmar igual. Si es que me da igual que no marques ningún gol más, porque tengo claro que es un jugador que me gusta, que creo que nos puedes aportar cosas. Entonces, o sea, creo que, repito, cuando tienes claro que el jugador te gusta y que lo ves en tu proyecto, pues tienes que ir a por él. No, es algo que creo que es un defecto del actual sistema el mercado de fichajes, de los departamentos, ¿no? Que analizamos, pero ya tantas herramientas que analizamos a veces hasta demasiado. Y nada, y con Ronald pues tenía claro que lo quería. Y bueno, evidentemente estaba en Getafe y la idea que se habló ya con sus agentes es que iba a venir a Getafe, al primer equipo, cuando aparece de una forma absolutamente sorpresiva, porque no me esperaba la llamada del Barça, no me la esperaba. Me llama al Barcelona para ofrecerme incorporarme a su secretaría técnica. Pues yo les dije, mira, cambio de equipo, evidentemente creo que me gusta mucho el jugador y me gustaría llevarlo, no al primer equipo del Barcelona, sino al Barça B, y hacer con él lo que he dicho, ¿no? Que deben hacer los agentes, o sea, trazar un plan. El plan que con Ronald teníamos, que yo recuerdo que ya en el Barça se lo explicábamos, o yo se lo explicaba en este caso, de que Ronald es un par de años aquí, luego vas a ver cómo creo, ¿no? Que con tu trabajo y que es una persona espectacular a nivel de, sobre todo de querer, tiene esa fuerza de voluntad, ¿no? Para crecer y para mejorar. Creo que puedes convertirte en central del primer equipo del Barça, ¿no? Y esa fue la historia, sí. Me imagino que para un jugador es muy importante que no solo que un entrenador, sino que además un director deportivo apueste por ti. No solo en el caso de Araujo, hablábamos antes de Altimira, también ha pasado algo sucedido, algo parecido, mejor dicho, con Abde. O sea, parece muy interesante que un director deportivo apueste por un jugador, ¿no? Porque al final, si el director deportivo te quiere, es que prácticamente el entrenador también van cogidos de la mano, es muy probable que también tengas esa oportunidad de jugar. El jugador, como he dicho anteriormente, necesita sentir la confianza. Cuando a veces dices, ¿y por qué este jugador rinde aquí o no? O ¿por qué Isco está haciendo la temporada que está haciendo en el Real Betis? De una calidad increíble, pero yo creo que Isco, desde el minuto 1 que llegó, sintió la confianza absoluta por parte de todo el club, de Manuel Pellegrini, del director deportivo, de los compañeros, de la afición, todo el mundo. Y él se lo ganó, claramente. Esto es ¿no? Es un pez que se muerde la cola. Tú le das confianza y él te tiene que devolver esa confianza, ¿no? Entonces, un jugador con confianza rinde muchísimo. O sea, rinde, da lo mejor de sí. Y ahí es tocar el aspecto humano. Creo que el director deportivo sí, pero la clave es el director deportivo con el entrenador. Creo que lo hemos dicho, ¿no? En el inicio. No puedes firmar un jugador si el entrenador no le gusta o tú percibes que no está dentro del estilo de juego del entrenador, ¿no? Chadi Riad no era un jugador conocido para Manuel, para Pellegrini, pero sí que entiendo de que nos faltaba un jugador, un central joven, que él también estaba de acuerdo en traer un central joven y que en el estilo de juego de Manuel, donde le gusta al jugador que defienda alto, donde le gusta al jugador que tenga una buena salida de balón, pues yo entendía que Chadi era perfecto por toda esa escuela del Barcelona y todos esos atributos que él tiene, ¿no? Entonces, la apuesta que el jugador debe sentir, que es una apuesta de club, de director deportivo y entrenador.
Hemos comentado brevemente antes un poco la cara B de ser director deportivo, que es cuando se realiza un fichaje que no termina de funcionar o por X motivo sucede algo con un jugador. Me gustaría saber un poco también la cara B también en este caso de cómo un director deportivo afronta una charla en la destitución con un entrenador o que un jugador se tiene que ir por X motivo. Debe ser también muy complicado, ¿no? Porque juntamos temas, hablábamos antes del tema personal, que con los jugadores os gusta tener buen trato, con los entrenadores, pero claro, llega un momento que quizás por resultados o por un simple traspaso tienes que sentarte, tienes que comunicar quizás una mala noticia que debe ser muy complicado como director deportivo. Sí, la verdad es que sí, tienes razón. La que yo peor llevo es la del entrenador, porque a mí me gusta mucho apoyar a los entrenadores. Me gusta, de verdad, me gusta empatizar con ellos, ayudarles, entender y dar mi punto de vista, ¿no? Evidentemente, saber en el momento donde tienes que estar más cerca, en el momento que le tienes que dar su espacio, no invadir lo que es en su autoridad. Yo creo que eso es algo difícil y muchas veces ha habido conflictos entre entrenadores y directores deportivos, pero yo siempre intento tener, repito, ¿no? una relación muy buena y de empatizar con el técnico. Entonces, cuando tú estás apoyándolo y estás intentando que las cosas salgan bien, porque creo que es el bien de todos, y las cosas no salen, porque los resultados no salen y tienes que tomar una decisión de una destitución, es algo que la verdad es que cuesta y es difícil, es un momento muy difícil. Luego con los jugadores creo que, bueno, es distinto. Pienso que los jugadores son momentos y etapas en el club y que tienes que tener esa autoridad moral, si estás convencido de lo que dices, pues de hacerles ver de que el club toma una decisión. O sea, es distinto a un entrenador. Entonces ahí creo que hay que ser honesto con el jugador. Nada más. Y me ha tocado muchísimas veces decir a un jugador que no va a continuar o afrontar como una venta de un jugador que el club necesita que se venda y hacérselo entender. Y me ha tocado muchas veces, pero como creo en ello y creo que también el director deportivo, bueno, igual que hablo de mojarse, de ser valiente en los fichajes, también es en las decisiones. O sea, la gente tiene que ver que tienes criterio y que tienes fortaleza en las decisiones. Tú no puedes querer ser director deportivo y que te critiquen la prensa, que no querer quedar bien con todo el mundo. Eso es imposible. Pienso que eso no va con el cargo. Con el cargo que tiene cosas muy bonitas, muy positivas, van otras menos bonitas y menos positivas, pero que si no, no vas a hacer bien tu trabajo y es la de tomar decisiones y con los jugadores hay que tomar decisiones. ¿Qué características crees que tiene que tener un director deportivo para hacer frente a todo esto que estás comentando? Bueno, ahora se ha puesto muy de moda esta figura, el director deportivo, y los niños incluso, ¿no? Algunos niños, porque me ha pasado, oye, yo quiero ser director deportivo, o algún jugador también, que ya está en su etapa final, yo quiero ser director deportivo. Creo que yo quería ser jugador y fui jugador. Y he sido jugador, porque los que hemos jugado somos jugadores, da igual la categoría, pero no pude ser un gran jugador porque no tenía esos atributos, ¿no? Para ser un gran jugador. Y entonces busqué mi espacio donde yo tenía unas condiciones realmente. Fui entrenador, que la verdad es que me gustaba mucho. No sé hasta dónde hubiera llegado, pero luego sí que descubrí que tenía una serie de atributos a nivel personal para ser un director deportivo. Y bueno, o un buen director deportivo, ¿no? Luego, de cuando llevo tantos años en un mundo tan exigente y que si tú no tienes el nivel te escupe, o sea, te expulsa, pues creo que algo estaré haciendo bien dentro de mi trabajo, ¿no? Como director deportivo. O sea, entiendo que cumplo con eso, ¿no? Entonces, cuando me dicen que quiere ser director deportivo, yo les preguntaría si tienen esos atributos para serlo, ¿no? Si los tienen. Porque si te afectan las críticas, si no eres valiente en las decisiones, porque por lo que sea, ¿no? Pues porque te cuesta asumir eso, si tienes dificultad
en las relaciones personales y, como tú me decías, los agentes, por tu forma de ser y tu carácter, en el momento que un agente hace alguna situación negativa, tú te lo tomas como algo personal y digamos, cortas relaciones. Entonces es muy difícil ser director deportivo. Yo te estaba explicando el caso de Ilaix Moriba. Y yo, pues bueno, evidentemente sí que tomo nota de cómo trabajaba en ese momento ese agente y esa agencia, tomo nota de ello, lógicamente, pero yo tengo que seguir conviviendo con estas personas y porque creo que dentro de las virtudes que debe tener un buen gestor, un buen director deportivo. Entonces, la gente le gusta ser director deportivo, me haría la pregunta siempre si tengo esa capacidad que requiere ser un buen director deportivo, igual que la capacidad que requiere ser un buen entrenador, ¿no? Que ser un buen entrenador no es saber mucho de fútbol, a veces es saber llegar al futbolista, a veces saber gestionar un grupo. No puedo saber mucho de fútbol, haber sido un gran jugador y no llegar al jugador, ni saber plasmar lo que tiene en su cabeza en un terreno de juego. Entonces, el fútbol te pone en tu lugar, te pone en tu lugar como jugador, te pone en tu lugar como entrenador, te pone en tu lugar como director deportivo. Hemos tocado el tema de Ilaix Moriba, que al final era un jugador muy joven. A la hora de hacer este tipo de traspasos, ¿tienes mucho en cuenta si el jugador es joven, si está en canteras, si está en vías aún de desarrollo o ya es un jugador más contrastado? Es decir, ¿tienes en cuenta parámetros o aspectos dependiendo del tipo de jugador, sobre todo en el tema de edad, de a la hora de tratar a un jugador que quizás está ahora en una cantera como puede ser el Barça B, el Valencia Mestalla, cualquiera, o cuando ya es un jugador contrastado que ya ha vivido bastante y ya sabe de qué va el tema? Más que nada por el ejemplo de Ilaix, ¿no? De que quizás era un chaval que por ese momento todo le vino un poco grande siendo Sí, tan joven pero respecto a sí, otros sí, casos. pero ahí es precisamente donde el entorno es clave, donde tener un entorno positivo es clave, precisamente. Estoy de acuerdo, los timings, las edades, los momentos de los jugadores, los entornos hacen que tengas que tomar una decisión hacia la derecha, hacia la izquierda, y puede ser que te estés equivocando porque el entorno no te favorece, no te ayuda. Y por supuesto que lo tenemos muy en cuenta, lo tengo muy en cuenta a la hora de analizar las situaciones de los jugadores, porque influye muchísimo, ¿no? Igual que dice que el ambiente, Los caracteres, los ¿no? Quizás también. caracteres influyen en las personas, ¿no? O sea, el ambiente no es lo mismo. Yo he trabajado en el norte de España y trabajo en el sur de España. Es que no tiene nada que ver, porque el entorno te hace vivir la forma de una manera distinta. Entonces, con los jugadores es lo mismo. Debe ser muy gratificante también como director deportivo, aparte de en el club que estás hacer bien la faena y que dé resultados, cuando ya estás en otro club y ves un jugador que lo llevaste tú, que da otro paso más, que va evolucionando, que va creciendo, que va jugando a clubes de escala mayor, me imagino que es como, este chico, este jugador lo descubrí yo, ha llegado hasta aquí, me imagino que como director deportivo debes sentir también como hice muy bien mi trabajo en su momento, ¿no? Bueno, yo tampoco estamos personalizando mucho, ¿no? Y hay mucho trabajo de mucha gente, ¿eh? O sea, no como director deportivo. Director deportivo somos un equipo, ¿eh? Un equipo de gente, de scouts, de mucha gente, analistas, que te hacen llegar a tomar una decisión, que la decisión sí que la tiene que tomar el director deportivo, pues es que está en la diana, igual que la decisión de una alineación y unos cambios la hace el entrenador y está en la diana para lo bueno y para lo malo, y el director deportivo es lo mismo, ¿no? Pero es gratificante para todos, no para mí solo. Yo creo que para cualquiera que está, para esta gente también anónima, que no se habla tanto de ellos, ¿no? Que a veces no. Yo le indiqué a Ramón este jugador, pues también creo que ellos tienen que sentir les llena, ¿no? Sobre todo la gente que tiene pasión, les llena el poder ver que ese jugador por el que tú has apostado ha funcionado, o por no sé, ¿no? Jugadores del staff que han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo decía, ¿no? Que el staff, que gente que no se ve, que los fisios, que no sé, un utillero, un psicólogo, ¿no? Todos los que están alrededor de un jugador, delegado, forman parte de su crecimiento y forman parte de que si realmente han ayudado, ¿no? Con los consejos,
Yo, por ejemplo, no sé, le tengo un cariño especial a muchos delegados. Carles Naval, que yo creo que una persona que sabe muchísimo de fútbol y que ha vivido mucho. Te diría que él también, con sus consejos, puede sentirse feliz de ver que un jugador, ¿no? En ese paso de un segundo equipo a un primer equipo le puede decir, oye, con 2 consejos, no hace falta más, puede sentirse partícipe de que ese jugador luego ha triunfado en el Barça, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha gente involucrada. Particularmente, me estás preguntando a mí, te digo sí, claro, evidentemente, pero repito, no es el trabajo de un director deportivo solo. La clave es rodearte de buena gente y Mucha que te pueda gente. dar muy buena información, ¿no? Porque al final cualquiera, comentábamos antes el ejemplo de Ronald Araujo, cualquier amigo, evidentemente que esté en el mundo, que te pueda echar un cable a la hora de darte cualquier información, puede ser vital a la hora de fichar a un jugador. Totalmente. Y nunca, hay una frase que me gusta mucho y a veces se ríen algunos amigos míos y tú coges el teléfono a todo el mundo, pero a todo el mundo es a todo el mundo y le contestas hasta, digo, sí, porque no hay que infravalorar a nadie, nunca, nunca infravalores a nadie, porque cualquiera te puede poner en la pista de un jugador y te puede decir una información. Luego es verdad que eso te genera un desgaste y te genera, bueno, pues nada, que tienes que dedicarle mucho tiempo, pero creo que es muy importante valorar cualquier opinión y luego eres tú el que tienes que tomar las decisiones, el que tienes tus mecanismos para la información que te puede llegar, darle más valor o menos y eso forma parte del día a día. Y más hoy en día que tienes un montón de información, que puedes ver casi todas las ligas del mundo y Sí. tienes eso, con el móvil prácticamente estás al corriente de todo. Me gustaría que nos hablases un poco del Betis Talent. Esta iniciativa, en qué se basa, qué buscáis. Bueno, el Betis Talent es poner en práctica una idea sobre la búsqueda de jugadores en una fase muy inicial. Yo creo que en el fútbol nos peleamos, los clubes, hay mucha competencia. Esto ha cambiado mucho. Antes íbamos 10 y ahora son 100 y 100 con dinero. Entonces, creo que cuando nos vamos a pelear siempre por el jugador que ya está demostrando del que todo el mundo habla, estoy hablando de un jugador de selección española o de selección colombiana, sub-20, creo que hay que ir antes. Entonces, eso se trata simplemente de eso, el Betis Talent, de tener un proyecto, un programa, una idea que estamos haciendo y que es intentar descubrir el talento lo antes posible en lugares a veces donde quizá estemos solos. Ya. Esto puede venir porque quizás alguna vez Ramón Planes ha intentado fichar a lo largo de toda su trayectoria a un jugador y se le ha resistido o nada, o no tiene nada que ver. ¿No hay un jugador que te hubiese gustado tener y que nunca has podido tener? No, esa es una pregunta muy periodística, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Entonces, no, te diría, no sé, no, seguro que sí, que hay jugadores que he querido firmar y no he firmado. Pero respecto al Betis Talent, te diría que va en mi manera de entender el fútbol. Y mi manera de entender el fútbol es que te puedes ir al campo de la Montañesa y, por decirte algo, y ver un chico cadete que, ¿no?, que tiene mucho nivel y que hay que sacarlo de ahí en ese momento, ¿vale? Y nada, porque los entornos, las oportunidades, eso. He puesto un ejemplo de un equipo que la gente conoce aquí, pero eso no. El Betis Talent está más desarrollado hacia otros países, ¿no? Donde hay mucho talento y donde tenemos que, repito, no hace falta que se ponga la camiseta de una selección para que el jugador sea bueno, porque el de la selección viene de algún lado. Entonces es un punto más arriesgado, lógicamente, pero bueno, creo que es algo realmente interesante, ¿no?, el poder desarrollar esa idea. Y ya para terminar, te voy a lanzar la pregunta que lanzamos a todos los que se sientan delante de estos micrófonos. Aconséjanos un jugador, un entrenador, un director deportivo, un amigo, alguien del mundo del fútbol que creas que pueda ser muy interesante para hablar con nosotros. Pues me encantaría que aceptara la invitación, sé que me va a matar, pero Iván de la Peña. Esas son las que nos gustan, que el otro no esté de acuerdo y que lo tengamos que convencer. Porque creo que es una persona excepcional por los niveles, ¿no?
grandísimo amigo y hermano que es Mauricio Pochettino, pero te diría que Iván, Mauricio sale más, ¿no? Y tiene más oportunidad, pero Iván es un desconocido en torno a lo que es un gran jugador, pero en torno a lo que es la pasión por el fútbol que él siente y los valores que él tiene. Me parece fuera de serie en cómo él vive el fútbol, ¿no? Creo que ya lo era como jugador, fue un jugador único, inigualable, ¿no? Con ese talento que tenía, que hacía cosas que los demás no veían, y a nivel de lo que es hoy, ¿no? En su faceta en el fútbol, ya hablamos de representantes. Eso te iba a comentar, Pues, no sé si habéis tenido la suerte ya de compartir despacho en algún momento. No, y ha habido jugadores que yo he querido de él y no han podido venir, o no ha querido venir porque ha tenido otras ofertas y yo lo he aceptado, pero creo que es una persona con la que realmente sería un placer hablar con él y hacer este tipo de entrevista que me habéis hecho a mí. Perfecto, pues Ramón Planes, te cogemos la palabra y nos vemos por los estadios. Muy bien, muchas gracias.